adelante con nuestra enseñanza del día de hoy. Estamos en el capítulo 58 del libro de Isaías. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denuncia al pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. El Señor, Dios Todopoderoso, tiene autoridad en el cielo, en la tierra y en todo el universo. Y de pronto manda a personas comunes, como tú, como yo, a hacer cosas extraordinarias. Sin duda alguna, Dios dota de valor, de entusiasmo a las personas. Créanme que una de las cosas más difíciles para una persona es decirle a otros sus errores y a gritos, ni siquiera suavemente. El Señor llega un momento en el que ya no habla con suavidad. Ahora mismo le dice al profeta, no que les diga, sino que les grite, que grite a su pueblo, que no se reprima, que les denuncie todas las cosas que están haciendo de manera incorrecta. Y el día de hoy vamos a tocar un tema, espero que me dé tiempo, espero que no tengamos que recorrer el calendario un día, ¿verdad? Vamos a ponerle un poquito de entusiasmo para poder terminar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a veces es un poquito confuso. Vamos a los siguientes versículos, 2 al 13. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fuera una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. Pero, ¿qué ayudamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué afligirnos si tú no lo notas? Personas que dicen que quieren hacer la voluntad de Dios, dicen que quieren conocer la voluntad de Dios, pero históricamente Dios ya les ha dicho una y otra vez qué es lo que tienen que hacer. Se vuelve a veces un poquito necio, ¿no? No sé, me imagino, y ejemplos puedo dar muchos. A lo mejor tú le dices a tu hijo que tienda la cama de su habitación y después pasa mediodía y ya son las 2 de la tarde y dice, oye mamá, ¿en qué te ayudo? Pues tiende la cama. Ah, sí. Y luego ya son las 6 de la tarde y le dice, oye mamá, ¿en qué te ayudo? Pues tiende tu cama. Como no entiendo, ¿no? El Señor dice, bueno, no entiendo. Ustedes dicen que quieren saber mi voluntad, ya en un montón de ocasiones les he dicho qué es lo que quiero que hagan y no lo hacen. Abandonan mis mandamientos. Y luego ellos le reclaman al Señor, porque estas preguntas que hace el pueblo de Israel es, ¿para qué ayunamos? ¿Para qué? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste tiene? Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, ¿qué es el ayuno? Hay muchas cosas que podríamos aprender de este pasaje, pero vamos a aprender qué es el ayuno. Y para entenderlo un poquito mejor, vamos a referirnos al español y brevemente al inglés. Como del griego no sé, pero de español un poquito y de inglés tan poquis, pues mejor uso y español e inglés, ¿no? Desayuno, ¿cierto? Quitar el ayuno. En inglés, ayunar es fasting. Y en inglés es breakfast. El breakfast es romper el ayuno. Entonces, curiosamente, aunque el inglés no soy muy fan del gringo porque normalmente se dice mejor en español que en inglés, pero en esta ocasión el inglés no sirve. Romper el ayuno, eso es desayunar. Romper algo.
romper un objeto, romper una circunstancia, romper un objeto que está completo. Espiritualmente estamos más completos ayunando. Pero cuando rompemos el ayuno, eso que era completo ya está roto. Tal vez nunca lo habíamos visto así. Eso que era completo ahora va a ser dividido en partes, en secciones. Entonces, seccionamos ese ayuno en 2, 3, 4, 5 veces al día, ¿verdad? Es lo que vamos haciendo, vamos rompiendo en porciones, en partes, algo. Entonces, otra vez, eso completo, eso perfecto, lo hacemos pedazos, lo rompemos el ayuno, o desayunamos. Entonces, el estado en el cual una persona alimenta su espíritu es cuando no está alimentando su cuerpo. O alimentas el cuerpo o alimentas el espíritu. Cuando alimentas tu cuerpo, normalmente dejas de alimentar tu espíritu. Entonces, en un sentido espiritual, el estado mejor es el ayuno. En un sentido físico, el estado mejor es el desayuno. El cuerpo y el espíritu se oponen. De allí la importancia de tener en cuenta, por ejemplo, lo que leemos o lo que nos comemos antes de dormir, ¿verdad? A los jóvenes, sobre todo a los niños, a los papás. No estamos hoy en la escuela para padres, pero normalmente les sugerimos a los papás que procuren no dejar ver a sus niños cosas de espanto, ¿no? Y menos en la noche. Porque en la noche, cuando los niños ya van a tener ese tiempo en el que espiritualmente pudieran tener esa conexión con Dios, están en reposo, están sin comer. Su mente y su corazón se llenó de pura cosa loca. Y entonces, por eso el niño a veces se despierta exaltado o no puede dormir. ¿Por qué? Porque antes su espíritu lo alimentó de mucha cosa violenta o fea. Y eso lo trae en ese tiempo de reposo. ¿Y qué es el ayuno judío? En el judaísmo, la palabra equivalente, perdón, con cierta dificultad pronuncio bien el español, con un poco más de dificultad pronuncio el inglés. El hebreo de plano no sé ni cómo pronunciarlo, entonces ustedes han de disculpar. No soy ni griego ni hebreo, no lo pronuncio bien y lo voy a pronunciar como me imagino que es. La palabra es tane. Esa es la palabra hebrea que se deriva de otra palabra que es tan, que significa abatir el yo carnal, afligir el cuerpo. Eso es lo que significa para el hebreo. En el judaísmo, ¿por qué decimos judaísmo? En un sentido más amplio deberíamos decir para los israelitas o para los hebreos. Se ha hecho tan común decir judaísmo, aunque lo correcto no es decir judaísmo, pero es lo común. Bueno, ya saben, a veces lo común se sobrepone sobre lo correcto. Para los hebreos, aunque vamos a decir judíos, hay varios tipos de ayuno. Híjole, me meto en problemas. Bueno, el pueblo de Israel se partió en dos reinos, no, nada más lo digo de rápido porque a pronto dicen, ¿qué es eso? El pueblo de Israel se partió en dos reinos, reino del norte, reino del sur, y el reino del sur que se mantuvo poquito, como un 5% más fiel a Dios, fue el que subsistió, que es el reino del sur, los judíos. Y por eso muchas veces se dice los judíos. No debería decirse, pero así se dice. Bueno, en fin. Entonces, para ellos hay diferentes tipos de ayuno. El más importante es uno que se llama Yom Kippur. Este se practica el 10º día del mes Tishrei, que es el mes séptimo según el calendario hebreo y que es obligatorio según la Torá.
La Torá es la ley para los hebreos. La Torá es similar a lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, para el pueblo judío ha utilizado la práctica de ayuno principalmente para mostrar su dolor y también llenarse de conocimiento que eleve su espíritu. Pero, por supuesto, si lo que la persona quiere es afligir el espíritu, no leen, no hacen lecturas de gozo o de alegría, sino lecturas de aflicción. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Leen sucesos amargos y tristes que se relacionan con la historia nacional, con la historia de Israel. Entonces, esto lo hacen con el propósito de esforzarse y de no caer en los errores de sus antepasados, es decir, tratan de recordar lo amargo, lo duro, lo feo que fue para el pueblo de Israel, todo eso, como para que no lo hagan de nuevo. Y entonces encontramos 4 ayunos nacionales que se relacionan con la destrucción del Templo Santo. Adicionalmente a estos 4 ayunos que tienen que ver con la destrucción del templo, también tenemos cada año el ayuno por los primogénitos, que se lleva a cabo antes del Pesaj. El Pesaj es lo que nosotros conocemos como la Pascua judía, y el ayuno de Esther como la antesala a la fiesta de Purim. Bueno, no tenemos que olvidar que el ayuno es una acción mandada por Dios. Dios mandó que ayunaran. Él lo instituyó como parte de las fiestas solemnes. ¿Sí? Entonces, en la fiesta del Yom Kippur, o sea, el día de expiación o de perdón, que es lo que quiere decir Yom Kippur, existe la posibilidad de que ese ayuno se considere como una expiación porque el pueblo de Israel adoró al becerro de oro en los tiempos del profeta Moisés. Este ayuno lo llevan a cabo más o menos entre el día 9 y 10 después de iniciar el año civil judío. Hay que entender que el año que nosotros tenemos no inicia igual que el año judío. En el mes de Tishrei, que para nosotros está más o menos entre septiembre y octubre, es cuando empieza el año judío. Entonces, en las sinagogas, principalmente se lee el libro de Jonás, como nosotros lo conocemos, y se hace referencia a la misión del profeta Jonás, porque él, ustedes se recuerden, fue a la capital de ¿quién? De Nínive, el reino de Asiria. Y entonces Dios, por misericordia, perdonó a Nínive de la destrucción. Y el pueblo no fue destruido. ¿Por qué? Porque el pueblo escuchó al profeta, desde el rey hasta los esclavos, los súbditos, todo, y ellos hicieron ayuno y proclamaron perdón, es decir, perdonaron a aquellos que les debían algo. Y ellos se comprometieron a dejar la mala vida, porque Dios por eso iba a destruir la ciudad de Nínive. Y por eso es que el pueblo hebreo, israelita, judío, lee principalmente a Jonás. Entonces, si principalmente leen a Jonás, entonces lo más posible es que se tenga que ver con Nínive, pero también tiene que ver con el tiempo de la salida de Egipto. Bueno, además de eso también leen repetidamente los salmos. Han de saber que eso que a veces criticamos de la iglesia tradicional es muy parecido a lo que hacen los judíos. Han de saber que los judíos repiten los salmos una y otra y otra y otra y otra vez. Esa es su manera de cantar. Lo cantan con repeticiones. Así es como lo hacen.
Entonces, en esta fiesta, en el Yom Kippur, todo el pueblo pide perdón por sus faltas, se compromete a tres cosas. Hace una cosa que se le llama Teshuvah. Teshuvah es cambiar el mal rumbo. Hace otra cosa que se llama Tefilá. Tefilá es rogar a Dios que le perdone y hace Sedaká. Sedaká es dar ofrendas o donaciones a los necesitados. Son tres cosas que mueven o que conectan al judío con su creador, con Dios. Y entonces su actitud del alma, su actitud del cuerpo se manifiesta por sus palabras al creador y lo que materialmente en su cuerpo están haciendo. ¿Qué están haciendo? Pidiendo perdón, perdonando, dando regalos o ayudas a los pobres, entregando cosas a los necesitados. Así es como el pueblo judío ayuna. Vamos a ver algunas referencias bíblicas que dan raíz o origen a estos ayunos. Éxodo 11. Moisés anunció: así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito del esclavo que trabaja en el molino. Lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a haberlos. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrá que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. A este ayuno se le llama el ayuno de los primogénitos, es decir, Tahanit Behorot. Así se llama, bueno, pues Tahanit Behorot, y se realiza durante el mes de Tamuz. Así le llaman, ese es el nombre de uno de los meses judíos. Esa celebración es muy antigua y lo encontramos en un tratado que se llama el Tratado de Soferim, del pueblo hebreo. Y tenemos otro ayuno, lo encontramos en el libro de Esther, capítulo 4. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayudaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Este es el segundo ayuno que hacen los judíos, es el ayuno de Esther, que en hebreo es Tahanit Esther. Tahanit Esther se relaciona con la salvación que tuvo el pueblo hebreo después del edicto de Amán durante el reinado de Ahasverosh. Ahasverosh es Asuero. Y en aquel tiempo, Amán, su primer ministro, por celos quería matar al pueblo hebreo y colgar en una horca a su enemigo Mordecai. Bueno, Mardoqueo. Entonces, esta historia, ubicada en el reinado de Ahasverosh, Asuero, pues, está más o menos entre el año 500 y 400 antes de nuestra era, y el Tanaj nos cuenta la historia de Esther, esta judía que oculta su identidad y después se deja conocer. Lean el libro de Esther y ahí nos dice cómo ella llega a ser reina de Persia, y cuando ve que su pueblo iba a ser exterminado,
ora durante ¿qué? 3 días junto con su pueblo para suplicarle a Dios que Dios le concediera la salvación. Entonces, estos dos son los dos ayunos que no tienen que ver con la destrucción del templo, sino más bien con salvación. Y tenemos otros 4 ayunos. Estos 4 ayunos se nos mencionan en el libro de Zacarías, exactamente. En el libro de Zacarías encontramos esto, en capítulo 8, versículo 19. Así ha dicho el Eterno, Dios de los ejércitos: el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 13º. Estos mismos días de dolor y ayuno se convertirán en días de alegría y festejos para la casa de Jehová. Amén, pues la verdad y la paz. Entonces, aquí se nos mencionan los 4 ayunos. En el libro de Zacarías encontramos los 4 ayunos a los cuales el pueblo hebreo, judío, sigue conmemorando. El ayuno del 4º mes es en el 17 de Tamuz del calendario hebreo y comienza en el mes de Nisan. Nisan es cuando, no es Nisan, no, eso es otra cosa. Este es Nisan. Nisan es cuando el pueblo israelita salió de Egipto y Dios especificó que a partir de ese momento, ese sería el primero de los meses para Israel. Y entonces se estableció posteriormente como el mes de Nisan. Es diferente nuestro calendario con el de ellos. Y tenemos en el mes de Tishrei y de Rosh Hashanah, que es a partir del 7 de Tamuz, se empieza un periodo de 3 semanas. Bueno, les estoy mencionando cómo se llaman los meses hebreos, lo siento. Se inicia una conmemoración de 3 semanas que se le conoce como Behin Mehaserem, así se llama, que quiere decir entre los estrechos, y ese termina en el día 9 de Av. El ayuno del 5º mes, el mes de Av, se conmemora el 9 de Av. El ayuno del 7º mes, o sea, Tishrei, es el día 4 de Tishrei. El ayuno del 10º mes, el mes es Tebet, es el 10 de Tebet. El ayuno del 4º mes se llama Shiva Asar Betamuz. ¿Y qué se conmemora ahí? Cuando se rompieron las murallas de la ciudad de Jerusalén por parte del rey babilónico Nebuchadnezzar. ¿Quién es Nebuchadnezzar? Nabucodonosor para nosotros. Después de que él sitió la ciudad y derribó las murallas, después de eso destruyó el santo templo y los habitantes fueron llevados cautivos a Babilonia. Exactamente. Entonces, muchos eventos sucedieron en esa fecha, por eso es que en esa fecha hay muchas celebraciones, bueno, en ese mes hay muchas celebraciones. En ese mismo mes Moisés descendió con las tablas del mandamiento de Sinaí. Y en ese momento, Moisés, ¿qué es lo que ve cuando viene bajando de Sinaí? Al pueblo de Israel adorando los becerros de oro. Y entonces él se llena de dolor y de enojo, rompe las tablas y en ese mismo día también se suspenden las ofrendas diarias del templo. ¿Por qué? Por Nebuchadnezzar, porque cuando viene Nebuchadnezzar, adiós las ofrendas diarias del templo. Más adelante también pasan otras cosas en el tiempo de Herodes. El ayuno del 5º mes, que es Tisha B'Av. Tisha B'Av es Av por el mes de Av. ¿Recuerdan los
hebreos al final hacen una referencia o al principio de el tiempo o el por qué. Por ejemplo, hace un ratito era primogénitos, Esther, y después hace un ratito, si se dieron cuenta, mencionan a Tamuz porque es en el mes de Tamuz, y ahora al final es Ab porque es en el mes de Ab. Bueno, en fin, en este quinto, ayuno del quinto mes, otra vez es por la destrucción de el templo, y el ayuno del séptimo mes, que es Som Gedalia. Este ayuno es por la muerte de Gedalías, un hebreo que masacra a él, que es una persona prominente de los hebreos. ¿Por parte de quién? De Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, pues. Entonces él viene a matar y hacer destrucción en un montón de lugares y quita la tranquilidad al pueblo. En aquel tiempo hay un hombre, una persona prominente, importante, que es descendiente de Judá, y lo asesinan. Entonces, como lo asesinan, el pueblo de Israel conmemora ese asesinato. Entonces, ese ayuno tiene que ver con ese asesinato. Y el cuarto ayuno, que es el ayuno del 10º mes, que es el de Azara Bet Tebet, es ese ayuno, corresponde al 10 de Tebet, que ocurre una semana después de la fiesta de Hanukkah. Es decir, la siega del rey Nebuchadnezzar II, o sea, Nabucodonosor II, donde viene y termina de destruir el templo de Salomón, el templo que construyó Salomón. Estos ayunos no se realizan un día entero, sino que comienzan cuando el sol empieza a ponerse y terminan cuando el sol se oculta, ¿sí? Durante el tiempo del sol. Son diferentes del ayuno de Yom Kippur. Ayuno de Yom Kippur inicia en la noche anterior y termina hasta caer la tarde del día 10 de Tishrei. Como verán, es bastante información, y así es como el pueblo israelita hace sus ayunos. Y el pueblo de Israel, ¿qué le está reclamando a Dios en este momento a Isaías? Estamos ayunando y no nos haces caso, no importa. Continuamos y regresamos a Isaías 58. Pero el día en que ustedes ayudan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayudan para pelear entre sí y darse puñetazos avanzando. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayuden, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Y solo para que incline la cabeza como un cuco, haga duelo y se cubra de ceniza. A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor. ¿Qué es lo que el pueblo hacía? Hacía cosas externas. Externamente se mortificaban, se afligían, andaban con la cabeza gacha. En Uruguay, Paraguay, Argentina dicen gacha. Aquí le decimos agachada, casi lo mismo, ¿no? Inclinada. Gacha, agachada es inclinada. Como un junco ahí. Hacer ruido, cubrirse de ceniza. Y ellos pensaban que haciendo todas esas cosas externas iban a agradar a Dios, el Señor. Pero
no tenía que ver toda esta apariencia con el ayuno. ¿Qué es lo que dice el Señor? Lo que ustedes hacen no es en realidad ayuno y no tiene nada que ver con el ayuno que yo mandé. Por eso en los versículos siguientes dice el Señor y aclara qué es lo que Dios quiere cuando habla de ayuno. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? Vestir al desnudo y no dejar de lado a los semejantes. Como se dan cuenta, en cierta forma y en parte, los judíos al día de hoy han aprendido más o menos de sus errores, ¿cierto? Porque a lo que yo les compartí de lo que hacen el día de hoy, los judíos se parece un poquito más, o mucho más, a lo que Dios demanda al pueblo de Israel en el libro de Isaías. Recordemos que los judíos, la mayoría, no creen que el Mesías ya vino, no creen en Jesús. Hay algunos pocos que son judeocristianos, la mayoría de judíos solo son judíos, pero no creen en Jesús. Y al día de hoy muchos judíos ya hacen esto, que es lo que les comenté hace un ratito, qué es o qué debe ser el ayuno judío. El ayuno israelita es que es dejar de hacer cosas injustas, dejar de oprimir a las personas, romper ataduras, compartir el pan con el hambriento, ayudar a los que están sin techo, a los que están sin ropa. ¿Y qué? Y no hacer a un lado a aquel que está en necesidad. Eso es el ayuno para Dios. ¿Por qué todo esto tiene que ver con el ayuno? Porque cuando una persona, más adelante lo vamos a repasar, cuando una persona piensa en él mismo, es injusto. Cuando una persona piensa solo en él mismo, es una persona que oprime a los demás. Cuando una persona que piensa solo en él mismo, no le importa si los demás tienen o no que comer. Come hasta ponerse como los de Wall-E, ¿no? Si no han visto Wall-E, pues ahí se encargo. Así, que ya no se puede ni mover. Eso. Y no les importa si las personas tienen o no dónde vivir o qué vestir. No les importa. ¿Por qué? Porque solamente piensan en qué, en ellos mismos. El ayuno tiene que ver con dejar el egoísmo a un lado, en dejar de pensar solo en ti. Nuestro Señor Jesucristo vino a darle claridad, aunque para mí lo que dice Dios a través de Isaías es muy claro, vine todavía a darle más claridad, a apuntalar todos estos conceptos, como lo vemos y que tomó nota de nuestro hermano Mateo. Vamos a Mateo 6. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desnudan sus rostros para mostrar que están ayudando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayudando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Si ustedes se dan cuenta, 400 años después de que Isaías dijo esto, el pueblo de Israel estaba igual. Externamente fingían que ayunaban. ¿Y qué es lo que hacían? Ponían cara de tristes. Nosotros, según lo que nos enseña el Señor Jesús, no debemos ayunar para ser vistos por los hombres, para que digan, ay, el hermano, no, hombre, cuánto ayuna, qué bárbaro. Qué bárbaro, por eso está tan flaco, geloso, cansado y sin ilusiones. No se trata de eso. Ahora tampoco quiere decir que no salgas a la calle cuando estás ayunando. No quiere decir eso. Porque dice, cuando te vean. Eso entonces no quiere decir, y algunos malinterpretan, algunos piensan que ayunar es encerrarte en tu casa y no salir. Eso no es lo que enseña la Biblia, eso no es lo que enseña Jesucristo. Jesucristo dice, sal a la calle y haz lo que tengas que hacer.
Si tienes que ir a trabajar, ve a trabajar. Si tienes que ir a la escuela, ve a la escuela. Si tienes que ir al mercado, ve al mercado. Y te dicen, no quiere, oiga, güerita, aunque estás más morenita que yo y te dicen güerita, oiga, no quiere probar, no, gracias, muy amable, y ya. No quiere decir que no nos vean, sino que no lo estemos publicando, que no le digamos a todo mundo, que no hagamos que las personas vean qué es lo que estamos haciendo. Se trata de nuestra actitud y no poner cara de tristeza. Algo que yo normalmente les recomiendo, mira, si tú estás en ayuno y si alguien te invita a comer, no le digas, ay, no, hermana, es que estoy ayunando. Lo que yo te recomiendo es que digas, muchas gracias, muy amable, ya comí. Es lo que yo hago. Digo, no, gracias, hermano, muchas gracias, ya comí. No, estoy satisfecho. No, hombre, no me digas más. Eso es lo que le tienes que decir. Ahora, no se ayuna para bajar de peso. Ni tampoco sales corriendo de tu casa sin desayunar y dices, estoy ayunando. No, eso es descuido, eso no es ayuno. El ayuno es premeditado, es pensado, es planeado. Dices, el día de hoy no desayuné porque estoy ayunando. Porque el que te salgas sin desayunar en la mañana y dices, se lo ofrezco a Dios, no. Mejor levántate más temprano y no le hagas el cuento. Muchos ponían cara de afligido, de compungido. ¿Cómo estás? Estoy ayunando. ¿Y cuánto ya llevas? 20 minutos. No. El Señor dijo, hipócritas. Entre los religiosos de su tiempo es lo que hacían, ponían cara de compungido, de triste, de hambriento. Dios no quiere que pongas cara de hambriento ni de hambriado cuando estés en ayuno. Tú tienes que ir bien guapo, de caché. El Señor dice, báñate, peínate, perfúmate, sal sonriente y que no vean cara de afligido. Eso tiene que ser interior. Entonces debemos tener cuidado de participar en actos religiosos solamente ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Mateo 9, 14 y 15. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no hacen tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Uno de los propósitos del ayuno, que es la comunión. La comunión con Dios. ¿Quién nosotros creemos que es Jesús? Dios. Estando ahí con Jesús, lado a lado, ¿qué ayuno necesitas para tener comunión con Dios si estás platicando con Él? Si estás estrechando la mano, si le estás diciendo, oye, pásame la sal, ya tiene, y ni lo prueba y le está echando, dice, pero de todas maneras le falta. Y ahí está Jesús, dice, que sean la sal de la tierra no quiere decir que se acaben el salero o medio kilo en cada sentada, no, eso no es hacerse la sal de la tierra. Entonces diciendo al Señor, Señor, pásame la sal, pásame las tortillas. Eso era la comunión. Entonces, ¿qué comunión necesitaban los 12? Ninguna. Tenían más comunión que la que muchas veces tenemos tú y yo en este momento. Por eso Él dice, no necesitan ayunar, no necesitan tener más comunión con Dios. Yo soy Dios. Qué triste pueden estar si están conmigo. Cuando la novia, al menos si no pregúntenle a Daniela, cuando se vaya a ver, y lo tenemos 2, 3 días fuera de casa. ¿Cuándo vienes? En 20 minutos. Eso me dijiste hace 15. No llegas. Bueno, así está la novia, ¿verdad? Está ahí chillona y está triste, ya quiere ver al novio. Triste porque quiere ver al novio. Ellos están con el novio, no necesitan ponerse triste. Vean a la muchachita, está muy rozagante, muy contentita, y lo tiene, ¿verdad? ¿Para qué chillan si ahí lo tiene? Por eso dice, no necesitan. Mateo 4:2. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
necesitaba que Dios le perdonara sus pecados, necesitaba ponerse triste, ¿no? ¿Qué les dije hace un momento? El ayuno es comunión. Él en realidad en ese tiempo no estaba triste, no necesitaba estar con el novio, lo que quería es estar con el Padre, tener esa comunión especial y estrecha con el Padre y además fortalecerse. Cuando una persona viene a enfrentar una situación difícil, complicada, una de las cosas que nuestro maestro nos enseñó, la cosa se pone ruda, la cosa se pone difícil en casa, con los hijos, en el trabajo, con la esposa, no te oyen, te azotan en la puerta en la cara porque eres cristiano. ¿Qué puedes hacer? Hacer lo mismo que el Señor Jesús. Ayunar. Para que el Señor te fortalezca y puedas salir adelante de tus dificultades, de tus angustias, de tus tristezas, de tus problemas. Mateo 15:32. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Ándale. El Señor Jesús, nuestro Dios, se preocupa por tu salud. Ellos estaban, ¿qué? Sin comer y se estaban alimentando de la palabra de Dios directamente de la boca de Dios. Hombre, qué cosa tan hermosa. Y en su cuerpo, a lo mejor ellos no han comido, pero su espíritu estaba lleno. Y aunque el Señor Jesús dice que no solo de pan vive el hombre, también necesita pan. Entonces, el Señor Jesús no quería ni quiere hoy que las personas sufran cuando están en ayuno. No quiere que te enfermes porque estés en ayuno. No quiere que te dé una úlcera o una gastritis o yo qué sé porque estés en ayuno. Eso no es de Dios. Si tú empiezas a ayunar y a un día o a 2 días o a 3 días de ayuno ya sientes que te duele uno de los síntomas es que te duele la cabeza. Deja de ayunar. Ay, es que yo le prometí al Señor que no, el Señor también dice que cuides tu cuerpo. Deja de ayunar. No debemos creer o pensar que nuestro Señor Jesús aprueba el maltrato del cuerpo como un camino para que seas más espiritual. Nosotros nos engañamos y creemos que somos más espirituales por ayunar una vez al mes o una vez a la semana o 2 veces por semana. ¿No? El ayuno no tiene valor como ceremonia religiosa. El maltrato físico, como lo dice Pablo a los Colosenses, el maltrato físico no tiene ningún valor frente a los apetitos carnales del hombre. ¿No? No es así. Regresemos a Isaías. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Así es. Tu justicia te va a abrir el camino y dice, sanarás. ¿Cómo que sanarás? Sanarás del egoísmo, sanarás de la envidia, sanarás del pensar solo en ti. De eso sanarás. Sanarás del, y uno diría, pues qué ataduras, no tengo esclavos. A veces sí. A veces esclavizas a las personas a las cuales no quieres perdonar. Esclavizas a las personas a las que no les quieres dar el perdón. Y los tienes ahí en un yugo. Debes romper ya eso. Debes perdonar. Debes pedir perdón. Debes ser justo. Y entonces tus oraciones serán escuchadas. A veces, yo creo que a veces inclusive el Señor manifiesta, lo dice inclusive en Corintios, manifiesta su desapruebo ante nosotros, a veces por enfermedades. Algunas de nuestras enfermedades
son resultados también de nuestra vida espiritual. No estoy diciendo que toda enfermedad, pero dije algunas de nuestras enfermedades son producto de nuestros enojos, de nuestras faltas de perdón, de nuestras iras, de raíces de amargura que traemos ahí cargando. Y el Señor te puede sanar de eso. Mira lo que dice la Escritura en Hechos 9:9 ahora. Otro punto respecto de la oración. ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no oían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no quería ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a la casa. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. ¿Qué es lo que hace Pablo? Bueno, aquí todavía era Saulo. Después de un encuentro con Jesús, él estaba ayunando. ¿Para qué? Para prepararse para recibir las siguientes indicaciones o instrucciones de nuestro Dios. Él estaba ayunando porque seguramente estaba sintiéndose arrepentido por haber perseguido al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, porque dice, ¿por qué me persigues? Ayunó para mostrar su aflicción y su arrepentimiento. Ayunó mientras que estaba esperando instrucciones. Hechos 13, del 1 al 3. Métele segundo, hermano, más lento. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros verdaderos: Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Los cristianos oramos, ¿para qué? Para tomar decisiones importantes, para escoger y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? A líderes de ministerios o siervos de la iglesia, para enviar a misioneros. Hechos 14:23. En cada iglesia nombraron ancianos y, con oración y ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El ayuno normalmente va acompañado de oración con fe al Dios eterno. ¿Para qué en este caso? Nuevamente, para enviar obreros, para establecer ancianos y para cualquier actividad que tenga que ver con el reino de Dios, con la congregación, con la comunidad. Hechos 27, del 33 al 37. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Las personas llegan a orar cuando hay dificultades, cuando hay peligros. No todos estos eran creyentes, muchos sí, pero no todos. Pero ellos ayunaban, ¿para qué? Para pedir ayuda de Dios. Señor, ayúdame. Otra vez, ¿estás en dificultad? ¿Quieres ayuda? Ayuna. Isaías 58. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar las necesidades del marido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será de noche. El Señor te quiera siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuya aguas no se agotan. Hasta aquí hemos visto que el ayuno tradicional israelita corre el riesgo de volverse en un fin en sí mismo. El ayuno como tal es un medio para algo, no es el objetivo, nunca es el objetivo.
El ayuno de no tener a Jesús, el ayuno del creyente por la ausencia del novio, el ayuno que nosotros podemos tener es consecuencia de nuestra entrega al novio, de nuestra entrega al reino de Dios, de nuestra entrega en favor de los seres humanos, de nuestros hermanos. Y el ayuno como un gesto de solidaridad. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús iba a ser entregado, estaba orando? Y aun cuando ya había cenado, en un cierto sentido, estaba ayunando y orando. Pero los discípulos en ese momento no entendieron y no lo acompañaron. Una manera de acompañar a nuestro Dios y a un hermano que está en dificultad es orar y ayunar junto con él. Le puedes decir y te puedes poner de acuerdo con él, o puedes no decirle. Puedes decirle, oye hermano, fíjate que acaban de darle 10 piquetes a mi hijo. Eso es lo que pasó apenas ahí. Oye hermana, pues yo estoy contigo. Vamos a orar y vamos a ayunar para que tu hijo sea sanado. Eso es lo que puedes hacer. Es algo que le puedes ofrecer a Dios y te puedes solidarizar con la hermana Elizabeth Torres. Los creyentes, ¿por qué ayunamos? No ayunamos por las mismas cosas que los judíos. Nuestro templo, a diferencia del templo de ellos, ya fue reconstruido en 3 días. El templo no está derribado, el templo está de pie. El templo está entero. No vamos a ayunar por el templo, porque el templo ahí está. Pero sí, igual que los hebreos, podemos ayunar. No dije debemos, ¿verdad? No hay un mandamiento para el cristiano. Podemos ayunar igual que ellos, ¿para qué? Para recordar de dónde Dios nos sacó, porque nosotros también nos sacó Dios de la esclavitud del pecado. Podemos afligirnos igual que ellos y podemos decir, Señor, gracias, porque recuerda que ese primer ayuno que hacen, del cual te platiqué, lo hacen para recordar de dónde Dios los sacó y para no regresar a ese lugar del cual Dios los sacó. ¿Podemos hacer eso? Sí. ¿Lo debemos? No. No hay mandamiento en el Nuevo Testamento de que tengamos que hacer eso. Eso es voluntario. Ayunamos porque amamos a Dios. Ayunamos porque nos entregamos mutuamente a nuestro Señor Jesús. Ayunamos porque vemos a las personas sufrir violencia en este mundo. No necesariamente ayunamos por las mismas cosas que los hebreos, porque para empezar, no somos hebreos. No somos hebreos. Yo sé que hay una secta cuyo nombre sí voy a mencionar, que se creen hebreos y se creen de los 144,000. Puro vacilo. No somos hebreos. Yo soy de sangre azteca cruzada con española, de chilango, banda, o sea, no soy hebreo. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos del daño. Será llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Así como el pueblo de Israel, nosotros también estamos llamados a restaurar nuestra relación con Dios, a restaurar nuestra amistad con los hermanos. A lo mejor algún hermano te lastimó, te ofendió, o tú lo ofendiste. Tú estás llamado a restaurar esa relación, a restaurar cualquier relación con cualquier hermano de esta iglesia o de cualquier otra iglesia cristiana, con tus familiares, con tus amigos, a levantar nuevamente relaciones de amistad fuertes, firmes. A eso estás llamado. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en el día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho.
Mira nada más qué cosa. Yo lo creo, ¿por qué? Porque el Señor mismo lo ha dicho. Oye, nosotros no nos reunimos el sábado, nos reunimos el domingo. Sí, tradicionalmente desde que se fundó la iglesia se han reunido el domingo, el primer día de la semana, y hay muchas referencias a eso. Hay quienes se reúnen el sábado. Bueno, ¿cuál es tu problema? Que se reúnan el miércoles, que se reúnan el jueves, que se reúnan el día que quieran. La escritura dice en Romanos 14 que hay quien hace diferencia entre un día y otro. Pero si lo hacen para el Señor, alabado sea Dios, y se van a reunir el jueves, que se reúnan. Y no por eso les vamos a llamar sectas, cuidado. Ni tampoco ellos no tienen ningún derecho de llamarnos a nosotros secta, porque nos reunimos los dominguistas. ¿Qué vacilada es esa? Qué ignorantes. Eso pasa por no leer la Biblia. La Biblia dice, si un día lo ofreces para el Señor, el día que sea, está bien. Lo que sí te dice el Señor, que sea un día. Le puedes llamar lunes, le puedes llamar martes, miércoles, jueves, viernes, llámale domingo. Llámale el día de Alejandro o el día de Hugo, llámale como quieras, pero tiene que ser un día de los 7, el que quieras, pero uno. Y ese día debe ser dedicado para el Señor. Hay quien dice, oye, es que yo trabajo de domingo a viernes, dedícale el sábado al Señor. Es que yo descanso el sábado, el martes, dedícale el martes al Señor. Ese día debe ser dedicado al Señor y a ti, no solo al Señor, también a ti. Es un día para que tú descanses, para que reposes, para que estés con tu familia, para que veas la tele, para que veas el fútbol. Oye, que no salen los partidos el miércoles, venlos repetidos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Descansa. Dedícaselo a Dios, dedícaselo a tu familia. Ese día no hagas negocios. Ya los hiciste 6 días. Ese día ya no. Ese día ya no. Y entonces, si tú haces eso, si tú dedicas un día para el Señor, el que sea, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a encontrar gozo, vas a encontrar gozo, vas a encontrar prosperidad, vas a encontrar deleite. Porque a veces la persona no tiene ese deleite, no tiene ese gozo, no se goza en Dios, no le dedica un día a Dios, un día, no media hora, no una hora, no 15 minutos, un día. Ese día tiene que ser para Dios y para tu descanso. Repasamos el ayuno que Dios quiere, ¿qué es? Que no seas violento, que respetes a las personas, que dejes de decir palabras ociosas y necias, que te alimentes de la palabra de Dios, que perdones y pidas perdón, que no andes haciendo gastos superfluos, que prefieras pasar necesidad tú antes que un hermano pase necesidad, que prefieras pasar necesidad tú antes que tu prójimo pase necesidad, que a la persona que te pida de tu tiempo se lo des, que prefieras servir que ser servido, que tengas hambre y sed de justicia, que atiendas al pobre y al que sufre, principalmente al que sufre por causa del Evangelio, que no ayunes solo por hipocresía, sino que desees pasar un tiempo especial con Dios, buscando comunión con Dios. ¿Qué más Dios quiere? ¿Qué más Dios quiere? Que también tú te comprometas a luchar, no solo porque tú estés bien, sino porque las demás personas a tu alrededor estén bien. Que busques compartir el Evangelio para que cada vez más sean tus hermanos. Que aportes cosas positivas a la sociedad. Que no hagas de lado a las personas y que pases ahí arrollando a todos, empujando a todos, y que digas, pues es su problema. Si está enfermo, pues es su problema. Y si su hijo está en el hospital, pues es su problema. Y si no tiene dinero, es su problema. No hagas eso. No hagas de lado a aquellos que están en necesidad. Comparte lo que tienes, sea poco, sea mucho. Una cosa que yo he aprendido es que aquellos que cierran sus manos para dar,
también las tienen cerradas para recibir. Y por eso muchas personas están bien pobres. Dicen, no, es que no voy a dar el diezmo porque no me alcanza. Menos te va a alcanzar. Te vas a quedar peor de pobre que lo que estás, porque tus manos están abiertas para dar. Dios no da a los que tienen las manos cerradas, a los que tienen el corazón cerrado. Pero aquellos que van a recibir más abrazos son aquellos que dan más abrazos. Aquellos que van a recibir más riquezas son aquellos que comparten de sus riquezas. Porque finalmente el Señor dice, den de gracia lo que de gracia han recibido. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se lo merece? No, tú tampoco. El Señor me ha bendecido de muchas maneras. Y una de las cosas que yo he aprendido y que enseño, yo nunca me detengo a pensar que si eso me lo merezco. Nada merezco. Yo nada más le digo al Señor, gracias, ya me lo diste, pues me lo gozo. ¿Para qué me lo da? Para que lo goce y para que lo comparta. Yo nunca me detengo a preguntarme que si merezco o no, porque nada merezco. Pero ya me lo dio, pues no, ahorita, pues me lo da, me lo como. El Señor te bendiga y vámonos ahora. Señor Todopoderoso, bendito seas y alabado por siempre. Gracias te damos por lo que tú nos enseñas a través del profeta Isaías, a través de tu Hijo Jesucristo, a través de la historia del pueblo de Israel. Señor, gracias te damos. Te suplicamos que nos ayudes a tener ese ayuno, según tú mandas. Que nos ayudes a tener esa comunión contigo y entre nuestros hermanos. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Y gracias te damos porque nos das la oportunidad de aprender de ella con libertad en este país, en esta localidad, Señor. Bendito y alabado seas eternamente y por siempre. En Cristo Jesús. Amén.